de su gloria mostrar, mas por senda del mal escogimos andar, despreciando el amor del divino Señor. Desde la eternidad nos vio Jesús, su vida ofreció, murió en la cruz. Dios el Padre aceptó esa ofrenda de amor, con poder nos restauró a la imagen de Dios. Emmanuel descendió, de una virgen nació, la promesa cumplió que el profeta anunció, murió y resucitó, y al Padre volvió, Rey invicto vendrá, a todos juzgará. Nunca comprenderé su gran amor, de carne se vistió, por mí sufrió. Oh, qué gran Salvador es Jesús mi Señor, con poder nos restauró a la imagen de Dios. Bendición de su palabra, esperando que el Señor nos dé bendición durante este tiempo. Voy a pedirle por favor que vaya a la carta a los Romanos, capítulo 2, carta a los Romanos, capítulo 2. Recordamos que estamos en medio de una serie expositiva y consecutiva precisamente en esta carta del apóstol Pablo. Y el día de hoy vamos a dedicarnos a meditar en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Capítulo 2, versículo del 1 al 11. Vamos a dar lectura entonces a ese texto en esta mañana. Dice la palabra del Señor: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú, que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?
¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, por la bendición de poder estar en este lugar y exponernos, Señor, a tu palabra. Permite, Señor, que ese sea un manantial que fluye, Señor, para bendición de tu pueblo. Redarguye de pecado, da salvación, da ánimo, Señor, fortaleza. Y permítenos, Señor, avanzar, Señor, conforme a lo que en ella está establecido, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Usa mi humana debilidad para presentar con claridad el mensaje de tu palabra, de tal forma, Señor, de que tu pueblo sea edificado y bendecido. Que no hable, Señor, mis ideas, Señor, y mis pensamientos, Señor, sino que en todo sea fiel, Señor, a lo que está expuesto claramente en ella, Padre. Estamos delante de ti y oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué demanda la ofensa a un Dios infinitamente santo? ¿Cuál es la paga que Dios debería dar a un pecador que ha ofendido su santidad infinita? ¿Saben cuál es la respuesta a esa pregunta? Una condenación infinita. O en otras palabras, una condenación eterna. Dios es santo, justo, y esto demanda el juicio del pecador, de aquel que se ha levantado en contra de su ley santa, aquel que se ha levantado en contra de su Señor y Creador. El apóstol Pablo, en los primeros versículos de la carta a los Romanos, particularmente los que estudiamos la semana pasada, los versículos del 18 al 32, el apóstol Pablo nos dio un alegato de la culpabilidad del hombre. Eso quiere decir que el hombre es culpable, el hombre no es inocente. No hay forma de que el hombre pueda levantar su mano para excusarse delante de Dios. Así que, dado que el hombre es culpable, el juicio del culpable es inminente. ¿Cierto? Y solo hay una forma en la que el hombre puede escapar de ese juicio. Y ya Pablo lo ha dicho anteriormente, y la única forma en la que el hombre puede escapar del juicio de Dios es el evangelio. Sin embargo, lo cierto es que toda la humanidad es culpable de haber transgredido la ley de Dios, y entonces toda la humanidad está bajo juicio. En estos primeros versículos del capítulo 2, vamos a ver entonces el justo juicio de Dios, y voy a intentar hacerlo como de costumbre bajo 3 encabezados sencillos. Vamos a ver en primer lugar la manifestación del juicio. Luego vamos a ver la explicación sencilla que Pablo nos da del juicio, y por último vamos a ver cómo es que ese juicio ha de ejecutarse. ¿Sí? Veamos entonces en primer lugar lo que Pablo nos muestra en los primeros versículos de ese capítulo 2. Pablo dice, por lo cual eres inexcusable. Claramente está haciendo una conexión con lo que se está diciendo acá
con lo que ya se dijo. Y como lo acabo de decir, en los versículos anteriores, el apóstol Pablo nos ha hecho una presentación clara, un alegato claro en el cual dice: el hombre ignoró a Dios, el hombre no quiso tomar en cuenta a Dios, el hombre desechó a Dios. Y como el hombre desechó a Dios, Dios lo entregó. Dios lo abandonó a pasiones vergonzosas, a una mente reprobada. Dios lo entregó precisamente a sus propias concupiscencias. Y como lo dijimos, ese entregar de Dios no es un entregar permisivo. Bueno, hombre, ya que tú no quieres hacer lo que yo quiero, como tú no quieres tener una relación conmigo, como tú no quieres obedecer mi palabra, entonces, bueno, vive como tú quieras. Bueno, realmente ese entregar de Dios no es un entregar permisivo, sino que hablamos más bien de un entregar judicial. Es decir, que es parte del juicio de Dios que el hombre haya sido entregado a expensas de sus propios malos deseos. Porque precisamente cuando Dios entrega al hombre a sus propios malos deseos, entonces el hombre comienza a caminar rumbo a su propia destrucción. Porque si nosotros somos dejados a expensas de nuestras concupiscencias, el fin último de nuestro será nuestra destrucción. De hecho, el escritor de Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de perdición, son caminos de muerte, son caminos de destrucción. No hay forma alguna que el hombre en su estado natural no regenerado de desobediencia, de deslealtad contra Dios, el hombre pueda lograr algo bueno para sí mismo. De hecho, es claro cuando estudiamos la sociedad que todo lo que el hombre ha querido hacer, supuestamente, entre comillas y entre paréntesis y corchetes, para mejorar la sociedad, para mejorar la civilización, ha terminado más bien en empeorar cada vez las cosas más. Y no vamos a esperar nada mejor. Mientras los hombres sigan esperando de los hombres la respuesta para estar mejor, las cosas van a estar más bien peor. Dicho esto, el apóstol entonces comienza a avanzar en que el hombre pueda entender las consecuencias debidas a su extravío. Hay quienes piensan que en la primera parte, capítulo 1, versículo 18 al 32, Pablo está hablando básicamente a los gentiles, y que acá a partir del capítulo 2 en adelante ya Pablo quita de su mente a los gentiles y ahora pone en su mente a los judíos. Bueno, eso pudiera ser cierto en algún sentido, pero hasta este momento, hasta lo que nosotros hemos leído, básicamente Pablo está dirigiendo su acusación a la humanidad en general, tanto judíos como gentiles. Y en ese punto, entonces, el apóstol Pablo dice: hombre, tú eres inexcusable. No tienes ninguna forma de defenderte delante de Dios. No hay forma de que tú puedas hacer una apologética. No hay forma de que tú puedas hacer una defensa. No hay forma de que tú puedas presentar argumentos. No tienes excusa. Ya he mostrado que eres culpable. Ahora, Pablo acá pone en su mente otro tipo de persona. Y ese otro tipo de persona es aquellas personas en las cuales probablemente los comentaristas dicen se tienen que identificar los judíos. Porque para un judío, los gentiles eran pecadores, pero ellos no. Es decir, los gentiles pecaban, pero los judíos no pecaban porque los judíos eran el pueblo de Dios. Eran quienes tenían la ley, era quienes tenían una relación con Dios. Ahora, el punto acá es que Pablo le dice: quien quiera que seas tú, es decir, no importa quién seas,
Pero tú que juzgas a los demás como pecadores, ¿qué piensas de ti mismo? Tú que condenas a otros, entonces, ¿qué de ti? Porque en lo que tú condenas a otros, te condenas a ti mismo, y te condenas a ti mismo es porque tú juzgas a los demás, pero tú estás en la misma condición. ¿Ven lo que el apóstol Pablo está diciendo? Es decir, no hay forma que un ser humano pueda establecer un criterio de juicio justo hacia otro, porque todos los seres humanos están en la misma condición. Los judíos parecían tener la autoridad, el carácter moral para juzgar a los gentiles, porque los gentiles en cierta manera habían entregado sus vidas a depravaciones que probablemente los judíos se habían abstenido en alguna manera. Sin embargo, lo cierto es que no hay forma de que se pueda establecer un criterio de juicio sobre otro sin antes no evaluar su propia conducta. El Señor Jesús le dice a los fariseos: ¿por qué quieres quitar la paja que hay en el ojo de tu hermano si antes no puedes quitar la viga que hay en tu propio ojo? Y quiero aprovechar el texto para hacer una ampliación acerca del criterio de juicio que muchas veces nosotros tenemos, porque ciertamente nosotros somos ávidos, rápidos para juzgar. Si vemos que nuestro hermano anda por ahí medio torcido, entonces rápidamente señalamos y juzgamos. Eres un pecador, eres un impío, un incircunciso. Ahora, no me malinterprete. Nosotros estamos llamados a señalar el pecado de nuestros hermanos, pero debemos señalar el pecado de nuestros hermanos en amor, recordando que muy posiblemente nosotros no seamos mejores. Ahora, el punto en la argumentación del apóstol Pablo es que no hay forma, no hay manera de que un hombre juzgue a otro, porque precisamente cuando él está juzgando a otro y cuando está reconociendo que otro está actuando mal o en contrariedad con la ley de Dios, lo único que está haciendo es también aceptar la condenación que pesa sobre sí mismo. El apóstol Pablo dice: sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Contra los que practican ¿cuáles cosas? ¿A qué cosas se refiere el apóstol Pablo? A la lista de pecados que ha hecho en la sección anterior. Ha hecho una lista larga que la semana pasada dividimos en grupos que no estudiamos en detalle, sí, pero una lista de pecados que dejan al hombre puesto en evidencia. El versículo clave, el clímax del argumento del apóstol Pablo en el capítulo 1 es el versículo 32. Dice: sabiendo que los que practican tales, sabiendo que el juicio de Dios para los que practican tales cosas es la muerte, no solo hacen esas cosas, sino que se complacen con los que las practican. Entonces ahora acá el apóstol Pablo está diciendo: sabemos. Y sabemos es una declaración de la universalidad de este conocimiento. Es decir, no es que no sepamos, porque los hombres, aún a pesar de su corazón endurecido, tienen una conciencia que está impresa dentro de ellos, los cuales saben que si están haciendo bien o están haciendo mal. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, el juicio de Dios es verdadero. El juicio de Dios no es relativo. El juicio de Dios no es circunstancial. El juicio de Dios es legítimo, porque Dios juzga legítimamente. Dios juzga en torno a lo que es verdadero. De hecho,
Dios juzga con respecto a su carácter santo. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros somos relativos. Nosotros medimos a otro con una vara que nosotros no queremos ser medidos. Esa es la condición del hombre. Pero haciendo eso, no estamos sino trayendo juicio también sobre nosotros mismos. Porque estamos precisamente mostrando que somos iguales a aquellos a los cuales estamos condenando. Un niño le dice a su padre: mido 2 metros, papá. ¿Y cómo es que tú puedes decir que mides 2 metros? Bueno, el niño le dice: fui y busqué una vara que fuera exactamente de mi tamaño. Luego la dividí en 2 partes y a cada una de esas partes yo le asigné la medida de 1 metro. Como cada parte mide 2 metros, entonces yo mido 2 metros igual que tú. Nosotros nos reímos o podemos sonreírnos a la luz de esa declaración, pero eso es precisamente lo que nosotros hacemos. Nos establecemos un criterio de medida para nosotros mismos. Esto para mí es 1 metro. Y de hecho, juzgamos a los demás a la luz de nuestros propios criterios. Pero el punto del apóstol Pablo acá no es el juicio de los hombres para con los hombres, sino el juicio de Dios para con los hombres. Y el juicio de Dios para con los hombres es un juicio verdadero. Los hombres juzgan a otros, pero hacen lo mismo. Los hombres juzgan a otros y se condenan porque muestran precisamente no tener un criterio de juicio legítimo. Pero el juicio de Dios es según verdad. El juicio del juez soberano tendrá como criterio absoluto la verdad que él mismo ha establecido. Los hombres pueden compararse unos con otros, pero el único que está capacitado para juzgar con justicia es Dios. Y de hecho, es lo que el apóstol Pablo va a hacer más adelante. Y lo vamos a ver en las próximas semanas. Cuando compara al hombre o le pide al hombre que se mire a la luz de la ley moral de Dios. Cuando entonces ustedes pueden mirarse en ese espejo, entonces ustedes van a ver su propia injusticia. Luego de dejar entonces claro y apuntalado este punto, entendiendo entonces que el juicio de los hombres puede ser relativo y condenatorio de hecho para sí mismo, porque juzgan y hacen aquello que juzgan, el apóstol ahora confronta a los hombres y explica precisamente cuál es la base del juicio, no solamente para los que practican el pecado, sino para los que juzgan el pecado y también lo practican. Y dice: ¿piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Es decir, si Dios juzga a aquellos que practican el pecado, ¿tú te crees mejor que ellos porque los estás juzgando a ellos aunque tú haces lo mismo? ¿O acaso tú menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Una de las grandes preguntas que se hace la humanidad tiene que ver con el hecho de que a veces parece que Dios no juzga a los malos. Esa es una pregunta que siempre ha estado
en la mente de hombres que se ven a sí mismos de hecho como mejores que los demás. A veces nos preguntamos, bueno, pero si yo vivo para la gloria de Dios, si yo le sirvo, si yo le honro, si yo hago un esfuerzo por vivir de acuerdo a su palabra, si yo intento en la medida de lo posible en poner por obediencia a la palabra de Dios, ¿por qué yo debo vivir tales cosas y por qué yo debo sufrir tales situaciones? Y aunque algunos no lleguen a ese punto, caemos en una especie de argumentación con Dios, preguntándole por qué nosotros y por qué no otros. Bueno, el punto acá del apóstol Pablo es que hay hombres como estos que él está describiendo que precisamente piensan y entienden que están en un nivel superior de justicia para con Dios a los que están todos los seres humanos. Y están juzgando a otros, pero practicando las mismas cosas. Y él le dice, ¿no entiendes que eso es despreciar la benignidad de Dios? Acá el término benignidad expresamente significa ese accionar de Dios para favorecer al hombre. Ahora, la benignidad de Dios se manifiesta a todos los seres humanos. En una medida o en otra, Dios manifiesta sus bondades a todos. Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Hoy, tanto impíos como pecadores arrepentidos pueden disfrutar del mismo aire. Hoy al Señor le ha placido darnos fortaleza y ánimo para que todos estemos aquí, aunque no todos estemos caminando en el mismo nivel de santidad. Es decir, que la bondad de Dios se manifiesta a los hombres en un sentido general. La otra palabra que se usa allí, paciencia, deriva del verbo retener en griego. Y lo que aquí da sentido a la idea es de que Dios no solamente muestra sus favores, sino que retiene o retrasa su ira. No ataca directamente al pecador. Algunos esperamos que estuviéramos en tiempos como los de Ananías y Zafira que acabamos de leer hoy. Y que cuando alguien dijera una mentira, inmediatamente cayese fulminado. Menos mal que no estamos en ese tiempo porque aquí estuviéramos la iglesia vacía y probablemente no tuviéramos ni siquiera quien predicase. Si Dios juzgase al hombre precisamente de acuerdo a su infidelidad y a los errores que cometemos, ustedes saben, ¿verdad? Que no habría forma ni manera de que nosotros pudiéramos seguir adelante. Porque nuestras infidelidades siempre se cuentan día tras día. Somos infieles. Entonces, la paciencia de la que acá se habla es precisamente ese retener de Dios, de vertir su ira sobre aquellos que viven en desobediencia. Y el tercer término que encontramos es un sinónimo, longanimidad. Es un sinónimo y la palabra griega tiene muchas connotaciones dependiendo del contexto. Y aunque es un tipo o un sinónimo de paciencia, longanimidad acá nos habla del acto en el cual Dios ejerce su misericordia, precisamente para esperar antes de derramar su ira. Antes de derramar su ira. Entonces Dios está esperando antes de derramar su ira. Cuando nosotros nos inclinamos a juzgar a otros haciendo el papel que solo le corresponde a Dios, porque solo Dios es justo
para establecer juicio. Y no olvide que no estoy diciendo y no estoy yendo en contra de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de mirar a nuestros hermanos y señalar los pecados que están cometiendo. Pero siempre que la Biblia habla de señalar los pecados de otros, habla de hacerlo en amor, esperando precisamente que ellos hagan lo que Dios espera que ellos hagan, que es lo que el apóstol Pablo está mostrándonos acá. Él dice: ¿por qué menosprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su paciencia, de su longanimidad? ¿No te das cuenta que estás ignorando que esas manifestaciones de bondad de Dios son precisamente para guiarte al arrepentimiento? ¿Por qué Dios muestra su bondad? ¿Por qué Dios espera antes de derramar su ira sobre los hombres? ¿Por qué Dios espera pacientemente ante una humanidad que cada vez se degrada más? ¿Por qué Dios no ha hecho descender del fuego y ha consumido a todos aquellos que evidentemente y de manera directa están atentando contra su ley santa, justa y buena? ¿Por qué es que Dios no ha consumido a aquellos que se niegan a arrepentirse y rendirse delante del evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué es que Él no lo ha hecho? Bueno, porque esas son manifestaciones de Dios, de su amor y de su bondad, que precisamente esperan guiar a aquellos que le pertenecen al arrepentimiento, a la fe. Y ante estas preguntas retóricas, el apóstol Pablo dice: pero tú, y vuelve a ser enfático, tú, tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora yo quiero que entendamos esto y hagamos un poquito de repaso mental. Todos los hombres son culpables. Todos. Entiéndelo bien, todos. No importa si tienes 2 años o si tienes 70. Todos los que hoy me están escuchando, delante de la justicia divina y en sus propios méritos, son culpables. Y esa culpabilidad hace que haya sobre cada uno de nosotros una condena de juicio, que solo puede ser salvada de acuerdo a lo que el apóstol Pablo ya ha explicado por medio del evangelio. Y que menospreciar las riquezas de la benignidad, la paciencia, la longanimidad, la bondad que Dios ofrece a través del evangelio es precisamente acumular ira para el día de la ira. Entonces, ¿tendrá Dios por inocente al culpable? No. Dios no tendrá por inocente al culpable. Aquellos que endurecen cada vez su corazón, aquellos que se niegan a arrepentirse ante la predicación del evangelio, están haciendo algo. Y acá el término griego atesorar tiene que ver con acumular tesoros, con guardar. Bueno, están acumulando tesoros. Están guardando en una cuenta. Y cada día esa cuenta está creciendo. Pero ese acumular no es nada positivo. Porque ¿saben qué están guardando? ¿Qué es lo que están acumulando? Ira para el día de la ira. Y la expresión enfática es: atesoras para ti mismo
ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si te niegas a arrepentirte, si te niegas a humillarte, si te niegas a reconocer la santidad de Dios, si te haces ley para ti mismo, si decides vivir de acuerdo a tus caminos y no a los caminos de Dios, entonces estás acumulando ira. Y la ira que guardaste está allí y va a ser retroactiva el día del juicio. El apóstol muestra entonces la perspectiva escatológica de lo que es el juicio. Y permítanme darles esta explicación. Los pecados de los hombres van a traer juicio sobre ellos mismos mientras estemos en el aquí y en el ahora. Hay una parte de ese juicio de Dios que se manifiesta precisamente en nuestras vidas de este lado de la eternidad. Nuestras acciones muchas veces merecen consecuencias y esas consecuencias precisamente están relacionadas con nuestros pecados. Dios nos juzga. En ese sentido, estamos hablando de un juicio de los cuales todos los seres humanos son partícipes, aun aquellos que se han arrepentido. Porque Dios va a corregir y va a disciplinar a sus hijos, es decir, Dios los va a juzgar en ese sentido. Y aún también a los impíos para reprimir su maldad. Es decir, que hay una perspectiva del juicio que es presente, como precisamente lo vimos en el texto anterior, que producto del pecado del hombre, Dios los entregó a sus propias concupiscencias, y ese entregar de Dios es un entregar judicial. El hombre, siendo entregado a sus propias concupiscencias, a sus propios malos deseos, ha traído consecuencias para sí mismo. Dios los entrega a eso precisamente como parte del juicio que Él está dando a la humanidad por haber despreciado a Dios. Así que muchas de las cosas que vemos son parte del juicio de Dios para con los seres humanos. Ahora, el punto es que ese no es un juicio definitivo o no es el juicio final. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo entonces apunta a ese juicio definitivo, ese juicio final al cual él le llama el día de la ira, el día del justo juicio de Dios, el día en que Él va a presentar a todos los hombres delante de Él y les va a pagar a cada uno conforme a sus acciones. Ese es el punto. Que aunque parezca que Dios deja pasar los pecados de los hombres, eso no va a ser así. Estamos en un acumulativo. Si tú estás en Cristo, estás acumulando en la cuenta de la ira divina. Porque si usted lo entiende bien, esto va a sonar como esto. Siendo que todos los hombres son culpables, Dios va a derramar su ira sobre todos los hombres. Salvo que aquellos que se amparan en el sacrificio y en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario van a tener sobre sí la justicia retroactiva de Cristo, porque Dios literalmente derramó su ira sobre su Hijo para que Él pueda salvar a aquellos a los cuales le pertenecen. Así que no se trata de que tu pecado no ha sido juzgado, sino que la consecuencia de tu pecado, si eres un creyente y pones tu fe en Cristo, fue precisamente derramada sobre Cristo. En todas entonces los pecados del hombre van a ser pagados. O en la cuenta de Cristo o en la cuenta personal de cada uno de aquellos que está guardando para el día de la ira su propia
retribución. Y eso nos lleva entonces a nuestro último encabezado, y es precisamente cómo se ve esa ejecución del juicio, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Este texto, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, puede llevarles a ustedes, si se entiende de manera ligera, a pensar en una retribución meritoria. Bueno, ya hemos visto que Dios va a darle a los impíos conforme a sus malas acciones. Y cuando leemos las parábolas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en boca de nuestro Señor Jesucristo, sabemos y entendemos que Dios no va a darle el mismo pago a todos los pecadores. Algunos, no bíblicamente hablando, pero sí haciendo una imagen figurativa. No recuerdo quién fue el pintor que lo mostró, pero planteó que hay niveles en el infierno. Y hay una famosa, la quinta paila del infierno, es decir, el lugar más terrible de los terribles en el infierno. Bueno, no es que todo esto sea genuino, hay mucho de mitológico y de invención humana en esto, pero sí hay algo de verdadero. ¿Y qué es lo que hay de verdadero? Que no todos los hombres van a ser juzgados de la misma manera, aunque todos vayan al infierno. Porque Dios no va a pagar a todos los hombres de la misma forma, sino que cada hombre va a recibir lo que haya acumulado. ¿Cómo está tu acumulado de ira divina? Bueno, eso es lo que tú vas a recibir. Y lo vas a recibir, como dije al principio, por la eternidad, porque afrentaste a un Dios santo. Y como afrentaste a un Dios infinitamente santo, entonces infinitamente vas a recibir el castigo. Ese es el punto. Pero algunos van a ser castigados más duramente que otros, dependiendo de la forma como hayan actuado. No todos los pecadores en el infierno van a estar en la misma condición. Lo que sí puedo asegurarles, y esto lo voy a decir con toda propiedad, es que si alguno de ustedes que están en este lugar va a estar en el infierno, va a ir al lugar más terrible que puede haber. Sí, todos los que están en esta sala, si un día se encuentran en el infierno, van a estar en el lugar más terrible que pueda haber. ¿Por qué? Porque precisamente el pecado más condenable que hay en la Biblia es la apostasía. Y el haber escuchado el evangelio, haber entendido el evangelio y haberlo despreciado. No me importa nada. Es como si usted tiró la sangre de Cristo al suelo y la pisoteó. Y los que están acá en esta sala no podrán un día presentarse delante del Señor y decirle: yo nunca escuché el evangelio, no lo entendí, no me lo explicaron. No, si alguno de ustedes va al infierno, va a ir al infierno queriendo estar allí, habiendo aceptado estar allí, y entonces va a ser condenado al lugar más terrible que hay allá. Eso dice la Biblia. ¿Recuerdan de Judas? Anduvo con el Señor, caminó con el Señor, hizo milagros. La Biblia dice, bueno, a la verdad que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre ha sido entregado. Y cada vez que la palabra cada vez que la Biblia usa la palabra hay, no con H, sino A-Y, hay, es una señal de exclamación de que precisamente el juicio de Dios va a ser terrible para quienes estén allí. Para Judas hay un hay, y para los que siguen el camino de Judas también hay un hay. Los ayos de la Biblia, dice alguien.
Hay de aquellos que están en este lugar escuchando el evangelio y rechazan el evangelio que les está siendo predicado o lo tiran por tierra. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, y la obra más terrible que alguien puede hacer es precisamente ver como nada el sacrificio expiatorio de su hijo en la cruz del Calvario. Eso es lo que explica el escritor de la carta a los Hebreos, diciendo, bueno, si alguno desprecia, pisotea la sangre de Cristo, ya no hay más perdón por sus pecados. Y entonces desde el versículo 7 hasta el versículo 10, Pablo precisamente nos expresa esos dos grupos y nos separa en dos partes. Están aquellos que serán preservados en los méritos de Cristo y aquellos que serán castigados en sus propios méritos. Porque recuerden, le va a dar a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. El punto acá es que no está hablando de que los hombres en sus propias inclinaciones naturales vayan a buscar a Dios, no. Él va a seguir argumentando y va a quedar completamente claro cuando terminemos el capítulo 3. Usted va a ver que no hay posibilidad para el hombre alguna de que el hombre busque a Dios, porque no lo quiere buscar. El hombre dejado a su propia condición, a expensas de sus propios deseos, de sus propios anhelos, el hombre nunca buscaría a Dios. Sin embargo, aquellos que por la gracia de Dios y por su evangelio se rinden ante Cristo, entonces ellos van a perseverar en hacer el bien. Ellos van a buscar la forma de honrar a Dios de acuerdo a su palabra, porque han sido capacitados por Dios para hacerlo. Ellos buscarán entonces gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Dios. Honra, la honra de Dios, y buscarán precisamente encontrarse un día en la ciudad celestial. Entienden, aceptan y están comprometidos con que son en este mundo sencillamente unos peregrinos y están caminando no poniendo su mirada en las cosas de este mundo, ni desean las cosas de este mundo, sino que tienen su mirada puesta en la eternidad. Como el apóstol Pablo, han despreciado todo lo que antes era valioso para ellos y ahora solamente buscan la gloria de Dios. Pero si en este momento buscan la gloria de Dios, es porque precisamente han sido buscados y encontrados antes por Él. ¿Recuerdan la expresión del apóstol Pablo? Dice que se tiende a lo que tiende delante para tomar aquel por quien antes Él fue tomado. Eso lo dice en la carta a los Filipenses. Y eso precisamente es lo que describe a todos aquellos que en este momento caminan con Cristo. Ellos persiguen adelante, avanzan, sí, con paso aplomado, sabiendo que no pertenecen a este mundo. Y ellos van precisamente caminando en una peregrinación a su destino final. Somos peregrinos en este mundo solamente. Advenedizos, estamos acá de pasada. Estos serán premiados con vida eterna. Un día recibirán la llamada de su Señor y le dirá: pasa, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero, primer contraste, ira y enojo. Así como unos recibirán vida eterna, aquellos que se niegan a aceptar el evangelio solo serán objeto de ira y enojo. Y dice: a los que son contenciosos. Y ya usted sabe qué significa esa palabra: contenciosos, peleoneros, que les gusta establecer disputa. Pero la pregunta: ¿disputa contra quién? ¿Contra quién es que pelean? Contra Dios, contra el Señor. Porque cada vez que una persona
manifiesta una vida inconforme con la ley de Dios, la mentira, el adulterio, la codicia, el robo. ¿Cuál es el problema con esto? Que es un problema social. El problema con el adulterio es que es afectada la esposa, que son afectados los hijos, que es afectada la sociedad. Bueno, eso sería un daño colateral realmente. Es parte del juicio de Dios. Pero el problema con el adulterio es que Dios dijo en su santa ley, no adulterarás. Y entonces, cuando yo me levanto y adultero, lo que estoy es haciéndome ley para mí mismo. Estoy levantándome contra el Señor. Estoy siendo contencioso contra Él. Estoy diciéndole, no me importa tu ley. Absolutamente para nada. No me importa lo que tú digas. Quiero vivir de acuerdo a mi propia ley. Quiero vivir de acuerdo a mi propio deseo. A menos que se arrepienta, ira y enojo es precisamente lo que le espera. Estos que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verdad de Dios, verdad de los hombres. Justicia de Dios, injusticia de los hombres. ¿Qué deben esperar? Ira y enojo. La ira y el enojo que Dios pacientemente se está reservando, que pacientemente Dios se está reteniendo y que aún los bendice con sus favores y que aún los bendice con sus misericordias, mostrándosela cada día, pero esperando precisamente su arrepentimiento. Y si su arrepentimiento no llega, entonces un día se van a encontrar siendo objetos de esa ira y ese enojo que fueron acumulados. En el versículo 9 y en el 10 se vuelve a repetir el paralelo de los versículos del 7 al 8. Solamente que acá se invierte el orden y entonces primero se habla del segundo grupo. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces, si usted suma la base del juicio que va a ser aplicado para aquellos que no se arrepienten, para aquellos que viven de acuerdo a su voluntad, para aquellos que desprecian la ley de Dios, usted va a tener esto: ira, enojo, tribulación y angustia. En términos de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, recuerda, crujir de dientes. Dice, allí será el crujir de dientes. En el momento en el que todo se haya acabado, en el momento en el que ya no haya oportunidad de arrepentimiento. Por eso la Biblia dice que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Porque un día la puerta se va a cerrar y ya no va a haber posibilidad de entrar, y lo único que quedará para todos los seres humanos es oscuridad, ira, enojo, tribulación, angustia, crujir de dientes para aquellos que no se arrepintieron, sino que insistieron, fueron consecuentes con su maldad, vivieron de acuerdo con su propia voluntad y despreciaron la verdad de Dios y caminaron en injusticia. Al judío, primeramente, y también al griego. Yo quiero que entendamos que es importante que cada uno de nosotros pueda evaluar su vida a la luz de la ley de Dios, a la luz de su palabra, porque no sea que ignorantemente creamos que estamos en el segundo grupo cuando estamos precisamente en este, en los que están caminando hacia su propia destrucción, porque no es posible que tú hayas sido o que seas uno de esos que está perseverando. Y aquí está el punto: en el bien hacer. Cuando
ves tu vida y te das cuenta de que eres un impío. Porque ¿cuál es la característica de aquellos que van a escapar precisamente de la ira, el enojo, la tribulación y la angustia? Que están perseverando en bien hacer. Versículo 10. Gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Es decir, todo el mundo. Así como unos serán objeto de la ira y el enojo, tribulación y angustia, otros precisamente están caminando hacia la vida eterna o a recibir la vida eterna. Estos que serán honrados por el Señor porque le honraron a Él, que tendrán gloria y paz. Y Pablo dice que son aquellos que en este momento, en el aquí y en el ahora, están perseverando en vivir para la gloria de Dios. Así que es inconsecuente que pienses y creas que un día vas a recibir algo que en este momento tú no estás manifestando en tu vida. Porque si eres salvo, si estás con Cristo, la evidencia es que en este momento estás perseverando. Me parece que la forma más clara de verlo es valiéndonos precisamente de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Se habla de una puerta ancha y de una puerta angosta, pero también se habla de una puerta, de un camino ancho y también se habla de un camino angosto. Hay algunos de ustedes que piensan que están en el camino, que entraron, por la puerta